Mi hermana exigió que usara rojo en su boda, toda de blanco como su dama de honor. Mi hermana Sofía exigió que usara un vestido rojo brillante en su boda con tema todo blanco, donde literalmente todas las demás personas estarían usando blanco, porque me odia desde que nací, y esta fue su humillación definitiva. Lo anunció en la cena de ensayo frente a 50 personas. Todos usan blanco excepto mi dama de honor. Ella estará de rojo para contraste. Me sonrió como si me estuviera haciendo un favor. ¿No se verá hermoso en las fotos? Un toque de color. La fotógrafa se veía confundida. Usualmente la novia quiere unidad en las fotos de boda. Quiero que Lucía se destaque, dijo Sofía. Ella es especial. Especial. La manera en que lo dijo hizo que todos se sintieran incómodos. Mi madre se movió en su asiento. Mi padre se aclaró la garganta. Pero nadie dijo nada porque nadie nunca desafía a Sofía. Cuando tenía 5 años, me cortó el cabello mientras dormía porque el suyo se enredó y tuvo que ser cortado. No podía permitir que tuviera cabello más largo. Cuando entré a las clases avanzadas, le dijo a todos que estaba en educación especial. Dejó que ese rumor corriera por la escuela durante meses, antes de que un maestro lo corrigiera. Cuando comencé mi firma de contabilidad, le dijo a todos que era tenedora de libros en una oficina de impuestos durante la temporada fiscal. Cuando compré mi casa, dijo que estaba en un mal barrio. No es cierto. Simplemente no podía soportar que yo poseyera algo. La planificación de la boda fue su mayor actuación hasta ahora. Me hizo organizar todo como dama de honor, pero no me dejó tomar decisiones. Reservó las flores, luego canceló mi pedido y eligió otras. Organicé el transporte, luego cambió todo a último minuto. Planeé la despedida de soltera, luego se quejó todo el tiempo de que no era lo suficientemente bueno. Pero lo del vestido fue lo peor. Esperó hasta 2 días antes de la boda para decirme sobre el vestido rojo, después de que ya había comprado uno blanco como había instruido, después de que las alteraciones estaban hechas, después de que lo había aprobado. Rojo, dije en el ensayo. Dijiste blanco. Fuiste muy específica sobre blanco. Cambié de opinión. El rojo fotografiará mejor. Sus damas de honor todas sonrieron. Nunca les gusté tampoco. Sofía se aseguró de eso. Les contaba historias sobre lo difícil que era yo, lo celosa, cómo trataba de sabotear sus relaciones. Todo mentiras, pero le creyeron. Todos siempre le creen a Sofía. Esa noche, fui a todas las tiendas del pueblo. Finalmente encontré un vestido de cóctel rojo en una tienda de consignación. Muy corto, muy casual, pero era rojo. Lo compré sabiendo que Sofía lo odiaría, sabiendo que haría una escena, sabiendo que ese era el punto. La mañana de la boda, Sofía estaba radiante. ¿Encontraste tu vestido rojo?, preguntó dulcemente mientras la maquilladora trabajaba en ella. Lo encontré. No puedo esperar a verlo. Te verás tan notable. Notable. Como si fuera un acto de circo. La ayudé a ponerse el vestido. Abroché cada botón mientras hablaba sobre cómo todo sería perfecto, cómo las fotos estarían en revistas, cómo todos recordarían esta boda. Tenía razón sobre esa parte. La ceremonia comenzó. Caminé por el pasillo en mi vestido rojo. Podía escuchar los susurros. ¿Por qué estaba de rojo? ¿Por qué era diferente? Algunas personas tomaron fotos, confundidas. Me paré en el altar sosteniendo su ramo mientras se casaba con Tomás, el cirujano que había conocido en el mixer de salud de mi empresa. La recepción comenzó y Sofía tenía otra sorpresa. Un brindis especial que quería que hiciera. No lo había mencionado antes. Mi dama de honor tiene algo que decir, anunció, jalándome al micrófono. Cuéntales a todos sobre nuestra hermandad, sobre todos nuestros recuerdos. Quería que me parara ahí en mi vestido rojo y hablara sobre lo maravillosa que era, lo afortunada que era de ser su hermana, lo perfecto que era este día. Tomé el micrófono, miré a la multitud, a nuestros padres, a Tomás, que ahora estaba sudando. Sofía me pidió que usara rojo hoy, comencé. Dijo que era para contraste, para hacerme destacar. La gente asintió, aún confundida. Siempre ha sido buena haciendo que me destaque. Cuando éramos niñas, señalaba todo lo diferente sobre mí, todo lo malo, todo lo que me hacía menos que ella. La sonrisa de Sofía se congeló, pero hoy, destacar me ayuda a ver las cosas claramente. Como Tomás se ve nervioso, como sigue revisando su teléfono, como hay lápiz labial en su cuello que no es el tono de Sofía. La habitación quedó en silencio. La mano de Tomás fue a su cuello. Gracioso sobre ser la hermana que nadie nota, continué. Ves todo. Como Tomás en la despedida de soltero anoche, no su despedida de soltero. Estaba en el bar del hotel con la mejor amiga de Sofía, Andrea, quien se reportó enferma hoy. Virus estomacal, ¿verdad? Debe haberlo agarrado de Tomás. Sofía se volteó hacia Tomás. Su cara estaba blanca. El micrófono se deslizó de mis dedos y golpeó el suelo con un golpe fuerte que hizo eco por el salón silencioso. La cara de Sofía cambió de sonrisa congelada a pura rabia en unos 2 segundos. Se lanzó hacia Tomás, su vestido blanco ondeando alrededor de sus piernas, la cola enganchándose en una silla. Tomás se alejó de la mesa principal tan rápido que su silla se volcó detrás de él. Su cara había cambiado de blanca a gris, y su mano aún estaba presionada contra su cuello como si pudiera esconder la mancha de lápiz labial si tan solo la cubriera lo suficientemente fuerte. Por todo el salón, los invitados sacaron sus teléfonos. Podía ver las pantallas encendiéndose mientras la gente empezaba a grabar. Algunos sostenían sus teléfonos en alto para conseguir mejor ángulo. Otros escribían frenéticamente, probablemente contándole a gente que no estaba ahí lo que estaba pasando. La fotógrafa se quedó inmóvil con su cámara colgando del cuello, boca abierta. Sofía alcanzó a Tomás y agarró su brazo tan fuerte que pude ver sus nudillos ponerse blancos desde donde estaba parada. Su voz salió como un grito que hizo que varias personas cerca de la mesa principal se encogieran. Exigió saber si era verdad, si realmente había estado con Andrea. Su voz se quebró en el nombre de Andrea.
La rabia en su tono se mezcló con algo que sonaba como si pudiera llorar. Tomás tartamudeó algo sobre un malentendido, sobre que yo lo entendí mal, sobre cómo las cosas no eran lo que parecían, pero su mano nunca se movió de su cuello. Todos podían ver la mancha de lápiz labial ahora porque había llamado la atención hacia ella tratando de esconderla. El tono era claramente visible contra su camisa blanca, rojo oscuro, casi borgoña, nada parecido al rosa pálido que usaba Sofía. Sus palabras se atropellaron unas con otras en pánico, medias frases que no conectaban, excusas que no tenían sentido. Me quedé inmóvil en el micrófono, viendo la boda perfecta de mi hermana desmoronarse en tiempo real. Parte de mí quería mirar hacia otro lado, pero no podía dejar de mirar. El cabello cuidadosamente peinado de Sofía empezaba a soltarse. Su maquillaje se corrían mientras las lágrimas se formaban en sus ojos. La imagen perfecta de la novia se agrietaba frente a 50 testigos. Ana, una de las damas de honor de Sofía, apareció de repente junto a mí y agarró mi brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel lo suficientemente fuerte como para doler. Se inclinó cerca y siseó que había arruinado todo. Me llamó monstruo vengativo que no podía soportar ver a Sofía feliz. Dijo que era celosa y mezquina y cruel. Su aliento estaba caliente contra mi oído y olía a champán. Aparté mi brazo y di un paso atrás. La cara de Ana estaba roja de ira, su propio maquillaje cuidadosamente aplicado empezando a correrse por el sudor. Las otras damas de honor estaban agrupadas cerca de la mesa principal, algunas llorando, algunas solo mirando. Ninguna de ellas se movió para ayudar a Sofía. Todas se veían conmocionadas y confundidas y asustadas. Mi madre de repente pasó corriendo junto a mí hacia Sofía. Se empujó a través de la multitud de invitados que ahora estaban todos de pie, teléfonos aún afuera, todos hablando a la vez. El nivel de ruido en el salón había pasado de silencio mortal a rugido en unos 30 segundos. Mi padre apareció frente a mí con una expresión que nunca había visto antes. Su cara estaba roja y su mandíbula apretada. La mirada que me dio estaba entre furia y decepción, tal vez inclinándose más hacia la furia. Me dijo que me fuera inmediatamente. Dijo que había avergonzado a toda la familia. Dijo que había destruido el día de la boda de mi hermana. Su voz era baja pero temblaba de ira. Nunca lo había escuchado sonar así antes. Señaló hacia la salida como si no supiera dónde estaba. Detrás de él, pude ver a mi madre tratando de alejar a Sofía de Tomás. Sofía aún estaba gritando, su voz volviéndose más aguda e histérica. Tomás estaba retrocediendo hacia la pared, manos arriba como si se estuviera rindiendo. Algunos de los padrinos empezaron a moverse hacia ellos, probablemente tratando de averiguar si deberían intervenir. Agarré mi pequeña bolsa de debajo de mi silla en la mesa principal. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer 2 veces. Caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto, aunque mis piernas se sentían débiles, aunque podía sentir a todos mirándome, aunque el vestido rojo de repente se sentía como si estuviera quemando contra mi piel. Detrás de mí, escuché a Sofía sollozando, estos enormes sollozos jadeantes que hicieron mi pecho apretarse. La voz de Tomás se alzó sobre el ruido de la multitud, tratando de explicar. Sus palabras se atropellaban en pánico. Seguía diciendo que no era lo que parecía, que podía explicar, que todos necesitaban calmarse. Nadie se estaba calmando. Me empujé a través de las puertas del salón y se cerraron detrás de mí, amortiguando el caos. El pasillo del hotel estaba silencioso y vacío, y mis tacones hacían clic fuerte en el suelo de mármol. Llegué al estacionamiento antes de que mis manos empezaran a temblar tanto que tuve que apoyarme contra mi auto. Dejé caer las llaves 2 veces tratando de abrir la puerta. Finalmente entré, y simplemente me senté ahí. El estacionamiento estaba bien iluminado, y podía ver la entrada del hotel desde donde había estacionado. Me senté ahí por 20 minutos viendo a los invitados salir en torrente. Venían en grupos confundidos, grupos de 3 o 4 personas, todas hablando a la vez. Algunos estaban en sus teléfonos, probablemente llamando a gente para contarles lo que pasó. Otros estaban discutiendo, gesticulando salvajemente con sus manos. Algunos en realidad estaban riendo como si hubieran presenciado el mejor entretenimiento de sus vidas, que supongo que sí. Una pareja mayor pasó junto a mi auto y escuché a la mujer decir algo sobre siempre haber sabido que Tomás era problemático. Su esposo la hizo callar, pero estaba sonriendo. 2 de los padrinos salieron y se pararon cerca de la entrada fumando, corbatas aflojadas, chaquetas quitadas. Seguían sacudiendo sus cabezas y mirando de vuelta al hotel como si no pudieran creer lo que acababa de pasar. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsa, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Las vibraciones eran constantes, no paraban. Lo saqué y vi el nombre de mi madre, el nombre de mi padre, números que no reconocía, nombres de parientes y amigos de la familia. Apagué el teléfono completamente y lo dejé caer de vuelta en mi bolsa. Encendí mi auto y conduje a casa, mis manos aún temblando en el volante. La satisfacción que esperaba sentir estaba ahí. Esta oleada cálida en mi pecho cuando pensé en la cara de Tomás poniéndose blanca, en la boda perfecta de Sofía desmoronándose, pero estaba mezclada con algo más pesado que se asentó en mi estómago como una piedra, algo que no quería examinar aún. Pasé el resto de la noche sentada en mi sofá en el vestido rojo, repitiendo el momento una y otra vez. La mirada en la cara de Sofía cuando dije el nombre de Tomás, la manera en que su sonrisa se había congelado, la manera en que la mano de Tomás había volado a su cuello, el sonido del micrófono golpeando el suelo. Parte de mí se sentía culpable por la humillación pública, por hacerlo frente a 50 personas, por no encontrar una manera privada de decírselo. Pero una parte más grande de mí recordaba cada vez que me había humillado. El corte de cabello, el rumor de educación especial,
disminuir mi negocio, hacerme usar rojo mientras todos los demás usaban blanco, cada pequeña crueldad durante 30 años. Esa parte no sintió absolutamente ningún arrepentimiento. Finalmente me cambié del vestido alrededor de medianoche y lo tiré al fondo de mi closet. Nunca quise verlo otra vez. Me arrastré a la cama, pero no podía dormir. Solo miré fijamente al techo, repitiendo todo. La mañana siguiente, encendí mi teléfono otra vez. 63 llamadas perdidas. Más de 100 mensajes de texto. Las notificaciones seguían llegando mientras el teléfono cargaba todo lo que había llegado durante la noche. La mayoría de los mensajes eran de miembros de la familia. Mi tía me llamó rencorosa. Mi tío dijo que era celosa, y siempre lo había sido. Mi prima dijo que había ido demasiado lejos. Y así sucesivamente. Variaciones del mismo tema. Pero algunos mensajes eran diferentes. Algunas personas preguntando si lo que había dicho era realmente verdad sobre Tomás y Andrea, pidiendo detalles, preguntando cómo lo sabía. Los ignoré a todos, e hice café con manos temblorosas. Finalmente escuché un mensaje de voz de mi madre. Su voz estaba fría de una manera que nunca había escuchado antes. Dijo que Sofía se había encerrado en la suite nupcial y no saldría. No hablaría con nadie. No comería. Solo llorando y gritando a cualquiera que tocara la puerta. Mi madre dijo que había destruido la vida de mi hermana por pura envidia. Dijo que ya no era bienvenida en reuniones familiares hasta que me disculpara. Dijo que se avergonzaba de llamarme su hija. El mensaje de voz terminó con un clic. Borré el mensaje de voz y vi otro de mi padre. Presioné reproducir. Su voz estaba más silenciosa que la de mi madre, más calmada. Eso lo hizo peor de alguna manera. Dijo que estaba decepcionado de mí. No enojado, decepcionado. Preguntó cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana en su día de boda. Cómo podía airear asuntos familiares privados frente a 50 personas. Si había considerado que podría estar equivocada sobre lo que vi, que tal vez malentendí la situación con Tomás y Andrea, que había destruido la felicidad de Sofía basado en suposiciones. El mensaje terminó, y me quedé sentada mirando mi teléfono. Mis manos aún estaban temblando. Borré ese mensaje de voz también, y puse mi teléfono boca abajo en el sofá. Me levanté y fui a la cocina. Hice café aunque mi estómago se sentía apretado y mal. Medí los granos, llené el agua, vi gotear en la cafetera. Acciones normales que se sentían extrañas después de todo lo que había pasado. Serví una taza y me senté en mi mesa de cocina. Finalmente, me dejé pensar en lo que había hecho. Realmente, pensar en ello. No solo la satisfacción de ver el día perfecto de Sofía desmoronarse, sino las consecuencias reales. Mi firma de contabilidad era pequeña, exitosa, pero pequeña. Tenía tal vez 30 clientes regulares. Varios de ellos eran amigos de mis padres. Jugaban golf con mi padre. Almorzaban con mi madre. Se enterarían de esto. Probablemente ya se habían enterado. Pensarían que era inestable, no profesional, alguien que hace escenas y causa drama. Tomé un sorbo de café y me quemé la lengua. Mi teléfono vibró en el sofá de la sala una y otra vez. Más mensajes, más llamadas. Los ignoré todos. Me senté ahí pensando en la señora Wilson que había estado conmigo desde que empecé la firma. Su hija era amiga de Sofía. En el señor Anderson que me refirió 3 nuevos clientes el mes pasado. Él y mi padre iban a la misma iglesia. En los Henderson que confiaron en mí con su planificación de retiro. Habían estado en la boda, sentados en la tercera fila, me vieron dejar caer ese micrófono y salir. El café se enfrió mientras permanecí sentada ahí. Mi teléfono siguió vibrando. No me moví para revisarlo. Solo miré la pared y pensé en todo lo que podría perder. Todo lo que había construido, mi negocio, mi reputación, mi independencia de mi familia. Todo en riesgo ahora porque no pude mantener mi boca cerrada por un día más. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Casi lo ignoré como todos los demás, pero algo me hizo levantarlo y mirarlo. El mensaje decía que era Kieran del bar del hotel, que había servido a Tomás y Andrea múltiples tragos la noche antes de la boda, que definitivamente estaban juntos, muy acomodados, recargándose uno en el otro, tocándose, que si necesitaba a alguien para confirmar lo que vi, estaba dispuesto a hacerlo, que lo que Tomás hizo estaba mal, y Sofía merecía saber. Leí el mensaje 3 veces, guardé su número en mis contactos, sentí algo cálido extenderse por mi pecho. Vindicación, alivio, prueba de que no estaba loca o celosa o inventando cosas. Tomás realmente estaba engañando. Andrea realmente estaba involucrada. Había visto exactamente lo que pensé que había visto. No era la villana aquí, era Tomás. Le envié un mensaje a Kieran agradeciéndole. Le dije que podría necesitarlo para confirmar cosas si la gente seguía diciendo que estaba mintiendo. Respondió inmediatamente diciendo que le diría a cualquiera que preguntara, que vio todo, que Tomás tenía su mano en la pierna de Andrea, que se besaron cuando pensaron que nadie estaba viendo, que se fueron juntos alrededor de medianoche. Me recosté en mi silla sosteniendo mi teléfono. Tomás absolutamente estaba engañando. Andrea absolutamente estaba involucrada. Sofía necesitaba saber antes de comprometer completamente su vida con él. Antes de que compraran una casa juntos, tuvieran hijos, construyeran todo un futuro sobre sus mentiras. Hice lo correcto. Tal vez no de la manera correcta, pero lo correcto. Para la noche, mi teléfono vibró con otro mensaje. Este de mi prima Raquel. Dijo, Tomás finalmente le admitió todo a Sofía. Después de horas de negación, después de jurar de arriba abajo que estaba mintiendo, que siempre había sido celosa de Sofía, que inventé todo para arruinar su boda, finalmente se quebró y confesó. Le dijo a Sofía que él y Andrea se habían estado viendo por 3 meses, que empezó en el mixer de salud de mi empresa donde se conocieron primero, que planeaba terminarlo después de la boda, que no significaba nada,
que amaba a Sofía, que Andrea no significaba nada para él. Raquel dijo que Sofía estaba destruida, absolutamente destruida, pero al menos ahora sabía la verdad, al menos no se había casado con él sin saber. Respondí preguntando cómo estaba Sofía. Raquel dijo que se había encerrado en la suite nupcial, no hablaría con nadie, solo gritando y llorando, que Tomás estaba tratando de que le abriera la puerta, pero seguía tirándole cosas, que el gerente del hotel se estaba involucrando porque otros huéspedes se estaban quejando del ruido. Luego Raquel envió otro mensaje. Dijo que Sofía le tiró su anillo de compromiso a Tomás. Le dijo que saliera de la suite nupcial, que nunca quería volver a verlo, que todo entre ellos había terminado. El hotel tuvo que mover a Tomás a un cuarto diferente en otro piso, y Andrea aparentemente se fue del pueblo inmediatamente después de la ceremonia. Empacó y manejó a la casa de sus padres a 3 horas de distancia. Sabía que los había expuesto, sabía que todos estarían hablando de ello. No podía enfrentar a Sofía o a nadie más. Puse mi teléfono y me senté en el silencio de mi casa. Me sentí cansada de repente, exhausta de una manera que no tenía nada que ver con falta de sueño. Todo lo que había dicho en la boda era verdad. Tomás lo admitió. Kiran lo confirmó. Pero Sofía aún estaba destruida. Mi familia aún me odiaba. Y aún tenía que averiguar cómo lidiar con las consecuencias. Pasaron 2 días. No salí de mi casa, no respondí llamadas, solo trabajé en archivos de clientes y traté de no pensar en todo. Entonces mi madre llamó. No un mensaje de voz esta vez, una llamada real. Miré su nombre en la pantalla por 3 timbres antes de responder. No dijo hola, solo empezó a hablar. Dijo que Sofía quería saber cómo me enteré de Tomás y Andrea, si los había estado espiando, siguiendo a Tomás, por cuánto tiempo lo supe sin decir nada, si había estado planeando arruinar la boda desde el principio. Respiré y expliqué calmadamente. Le dije que los vi juntos en el bar del hotel la noche anterior por pura casualidad, que estaba dejando el kit de maquillaje de emergencia de Sofía que había olvidado en la cena de ensayo, que pasé por el bar y los vi sentados juntos, la mano de Tomás en el muslo de Andrea, la manera en que se recargaban uno en el otro, susurrando, riendo, el lápiz labial en su cuello que claramente no era el tono de Sofía, que los observé tal vez por 2 minutos antes de que me notaran y se separaran, que me fui inmediatamente y pasé toda la noche tratando de decidir qué hacer. Mi madre se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que Tomás había confirmado cada detalle. Describí cada cosa, el bar, los tragos, Andrea, el tocar, el lápiz labial, todo. Su tono cambió ligeramente, aún frío, pero menos cortante, menos seguro, como si tal vez estuviera empezando a darse cuenta de que había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Le pregunté directamente si realmente habría preferido que dejara a Sofía casarse con Tomás sin saber que la estaba engañando. Balbuceó algo sobre manejarlo privadamente, sobre dignidad familiar, sobre no hacer escenas en bodas, sobre cómo había mejores maneras de decirle a Sofía, momentos más apropiados. Le pregunté cuándo exactamente habría sido apropiado. Antes de la ceremonia, cuando Sofía estaba rodeada de damas de honor y fotógrafos. Durante la ceremonia frente al sacerdote. Después de la luna de miel, cuando ya estaban legalmente casados. No tuvo respuesta para eso. Pasaron 3 días antes de que mi teléfono sonara con el nombre de Sofía en la pantalla. No mi madre llamando de su parte. No un mensaje. Una llamada real de mi hermana por primera vez en años. La miré por 2 timbres antes de responder. Su voz sonaba áspera cuando habló, como si hubiera estado llorando durante días seguidos. Me preguntó por qué decidí humillarla frente a 50 personas en lugar de llevarla a un lado antes de la ceremonia. ¿Por qué elegí el momento más público posible para destruir su boda? Respiré y le dije la verdad. Dije que traté de encontrarla antes de la ceremonia, pero estaba rodeada de damas de honor tomando fotos y haciendo ajustes de último minuto al vestido, que cada vez que me acercaba, alguien la apartaba para otra foto o retoque, que no tuve ni un momento a solas con ella toda la mañana. Se quedó callada del otro lado, pero seguía hablando. Le dije que para cuando empezó la recepción y me empujó ese micrófono en la cara, estaba tan enojada por la situación del vestido rojo que simplemente exploté, que verla sonreír mientras me hacía destacar como una artista de circo hizo que algo se rompiera dentro de mí. Admití que parte de la revelación pública fue sobre lastimarla de vuelta, sobre hacerle sentir como me había hecho sentir por 30 años, sobre finalmente defenderme en lugar de tomarlo calladamente como siempre había hecho antes. Sofía se quedó en silencio por mucho tiempo después de que terminé. Luego dijo algo que me hizo realmente reír en voz alta. Dijo que el vestido rojo era para hacerme destacar como especial, que quería que fuera memorable en las fotos, que pensó que se vería hermoso. Me reí porque era una mentira tan obvia, un intento tan claro de reescribir lo que pasó en algo noble, en lugar de cruel. Se puso a la defensiva inmediatamente, insistiendo que realmente pensó que el contraste fotografiaría bien, que no estaba tratando de humillarme para nada. La interrumpí y empecé a enumerar todo. Le recordé sobre cortarme el cabello cuando teníamos 5 años, porque el suyo fue cortado, sobre decirle a todos que estaba en educación especial cuando entré a clases avanzadas, sobre llamar a mi firma de contabilidad un trabajo fiscal estacional, sobre decir que mi casa estaba en un mal barrio cuando no era así, sobre cada vez que me hizo sentir pequeña o equivocada, o menos que ella. Trató de interrumpirme, pero seguí. Años de resentimiento saliendo en oraciones que se sentían tanto terribles como necesarias. Cada memoria a la que me había aferrado, cada herida que había causado, cada mentira que había dicho sobre mí. Todo salió en una ráfaga que no podría haber detenido aunque hubiera querido. Sofía empezó a llorar en algún punto en medio de mi lista. Luego me colgó sin decir nada más.
Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono silencioso y me sentí más ligera de lo que me había sentido en días. Todo lo que necesitaba decir finalmente fue dicho. Si lo aceptaba, o lo creía, o lo entendía, ya no importaba. Me había defendido completamente, en lugar de tragármelo como siempre. Esa noche, mi padre llamó. Su voz era cuidadosa cuando me pidió considerar los sentimientos de Sofía, recordar que estaba pasando por una ruptura devastadora y no necesitaba más dolor ahora. Señalé que Sofía nunca consideró mis sentimientos ni una vez en 30 años, que construyó toda su identidad haciéndome sentir inferior. Se quedó callado y no tuvo respuesta a eso. Solo dijo que hablaría conmigo después y colgó. Una semana después de la boda, me detuve en la cafetería cerca de mi oficina. Eugenio estaba ahí esperando su pedido. El esposo de Ana, quien había estado en la boda, me vio y se acercó, hablando bajo para que otros clientes no escucharan. Dijo que la mitad de los invitados pensó que lo que hice estaba mal, que debería haberlo manejado privadamente, pero la otra mitad en realidad estaba contenta de que alguien finalmente denunciara el comportamiento de Tomás. Se acercó más y mencionó que rumores sobre Tomás habían estado circulando por meses. Historias sobre él siendo inapropiado con mujeres más jóvenes en el hospital, sobre comportamiento cuestionable en conferencias médicas, sobre un patrón que nadie quería reconocer porque era un cirujano respetado. Eugenio dijo que algunas personas estaban aliviadas de que alguien finalmente lo expusiera públicamente, donde no podía negarlo o suavizarlo. Luego Eugenio mencionó a Andrea. Dijo que había estado publicando mensajes crípticos en redes sociales sobre ser culpada por cosas que no eran enteramente su culpa, sobre situaciones siendo más complicadas de lo que parecían. Saqué mi teléfono ahí mismo y miré su perfil. Vi publicaciones sugiriendo que Tomás la persiguió agresivamente, que trató de terminar las cosas múltiples veces, que la gente no entendía la historia completa antes de juzgarla. Sentí algo retorcerse en mi estómago por primera vez desde la boda, una duda que no me había permitido considerar antes. Tomás era un cirujano con estatus y dinero y encanto. Andrea era mucho más joven y aún construyendo su carrera. Tal vez la dinámica de poder era más problemática de lo que me di cuenta cuando los vi juntos. Tal vez la pinté como la villana cuando la situación era más complicada. Agradecí a Eugenio y dejé la cafetería sintiéndome inquieta. Busqué el número de Kiran en mis contactos y lo llamé. Pedí más detalles sobre lo que observó en el bar del hotel esa noche. Lo recordaba claramente. Dijo que Tomás definitivamente era el que iniciaba todo, ordenando tragos, tocando el brazo y la pierna de Andrea, manteniéndola ahí incluso cuando revisaba su teléfono nerviosamente múltiples veces, que se veía incómoda, pero Tomás siguió hablando y riendo y ordenando más tragos. Kiran dijo que casi intervino porque Andrea parecía que quería irse, pero no sabía cómo sin ser grosera. Agradecí a Kiran por la información y colgué, mirando mi teléfono por mucho tiempo. La imagen que había pintado en mi cabeza estaba cambiando. Andrea no era solo alguna destructora de hogares que decidió robar al prometido de mi hermana. Era alguien a quien Tomás apuntó y persiguió. Alguien que trató de irse, pero fue presionada a quedarse. Sin embargo, aún pensé que debería haberle dicho la verdad a Sofía, pero ahora entendía que probablemente tenía miedo de la reacción de Tomás. Tal vez tenía miedo de perder su trabajo, ya que Tomás tenía conexiones en el hospital donde trabajaba como asistente médica. La diferencia de poder entre un cirujano y una asistente médica era enorme. Tomás podría haber arruinado su carrera con algunas llamadas telefónicas a las personas correctas. 10 días después de la boda, mi teléfono sonó mientras estaba revisando reportes trimestrales para un cliente de pequeños negocios. El nombre en la pantalla era Alicia Henderson, quien había estado con mi firma por 3 años. Era amiga de mi madre a través de su club de lectura. Respondí profesionalmente, esperando preguntas sobre sus cuentas. En cambio, Alicia preguntó si la situación familiar afectaría mi habilidad para manejar sus finanzas apropiadamente. Le aseguré que no lo haría, que mi vida personal estaba completamente separada de mi trabajo profesional. Hizo un sonido no comprometido y dijo que lo pensaría. Después de que colgamos, me senté en mi escritorio sintiéndome fría. Mi brindis dramático en la boda de Sofía estaba empezando a afectar mi negocio. La gente estaba cuestionando si era lo suficientemente estable para manejar su dinero. 2 días después, otro cliente llamó con preocupaciones similares. Luego un tercer cliente al día siguiente. Ambos mencionaron haber escuchado sobre lo que pasó en la boda. Ambos hicieron preguntas cuidadosas sobre mi juicio y discreción. Les di las mismas garantías que le había dado a Alicia, pero podía escuchar la duda en sus voces. Se estaban preguntando si alguien que explotaría la boda de su hermana frente a 50 personas también podría ser propensa a otros arrebatos dramáticos. ¿Qué pasaría si me enojara con un cliente y expusiera su información financiera? ¿Qué pasaría si no se pudiera confiar en mí para mantener las cosas privadas? Las preguntas no se dijeron en voz alta, pero las escuché de todos modos. Mi revelación pública estaba creando un problema de reputación que no había considerado cuando agarré ese micrófono. Programé una reunión con Maxine, mi mentora de negocios, quien me había ayudado a empezar mi firma de contabilidad hace 5 años. Nos encontramos en su oficina, que estaba decorada con fotos de bodas de su negocio de fotografía. Nos sirvió café a ambas y fue directo al grano. Había sido la fotógrafa en la boda de Sofía y había presenciado todo. El brindis, la revelación, el colapso de Sofía, el caos después. Maxine fue comprensiva sobre mi situación con Sofía. Entendía por qué había estado enojada, pero me advirtió que los dueños de pequeños negocios no pueden permitirse verse no profesionales. Los clientes necesitan confiar en que eres estable y discreta.
Necesitan creer que mantendrás su información privada y no dejarás que el drama personal interfiera con sus cuentas. Ahora mismo, la gente en el pueblo estaba hablando sobre lo que hice, y no todos estaban de mi lado. Maxine sugirió que tal vez quería contactar a Sofía y tratar de suavizar las cosas públicamente. No estaba diciendo que necesitaba reconciliarme privadamente o pretender que todo estaba bien entre nosotras, pero tal vez una declaración pública de que estábamos trabajando en asuntos familiares ayudaría a detener los chismes y tranquilizar a mis clientes. Señaló que el drama familiar continuo pone nerviosos a los clientes. Empiezan a preguntarse si estás demasiado distraída para manejar sus cuentas apropiadamente. Se preocupan por tu juicio. Maxine me mostró la página de redes sociales de su negocio y cómo mantenía cuidadosamente una imagen profesional. Nada controversial, nada que hiciera sentir incómodos a los clientes. Había estado haciendo esto por 20 años y sabía cómo funcionaba la reputación en una ciudad pequeña donde todos se conocen. Dejé la oficina de Maxine sintiéndome frustrada porque su consejo se sentía como si me pidieran disculparme por decir la verdad. Tomás había estado engañando a Sofía. Andrea había estado involucrada. Esos eran hechos, no opiniones. ¿Por qué debería tener que suavizar las cosas públicamente cuando le había hecho un favor a Sofía al exponer a Tomás antes de que se casara con él? Pero durante la siguiente semana, 2 clientes más dejaron mi firma. Ambos citaron querer evitar drama como su razón. Uno de ellos había estado conmigo desde que empecé el negocio. Vi mi lista de clientes encogerse, y me di cuenta de que las consecuencias de mis acciones se estaban expandiendo más allá de lo que había esperado. La satisfacción de exponer a Tomás me estaba costando profesionalmente de maneras que no había considerado cuando agarré ese micrófono en la recepción. 3 semanas después de la boda, recibí un correo de Andrea. El asunto decía, ¿podemos hablar? Y el mensaje estaba cuidadosamente redactado. Preguntaba si podíamos encontrarnos para discutir lo que pasó. Quería explicar su versión de las cosas, y dijo que había estado lidiando con mucha culpa y confusión. Entendía si no quería verla, pero esperaba que le diera una oportunidad de contar su historia. Leí el correo 3 veces, sintiéndome conflictuada. Parte de mí aún estaba enojada con Andrea por involucrarse con Tomás en primer lugar, pero otra parte tenía curiosidad sobre su perspectiva después de lo que Kieran me había dicho sobre Tomás, siendo el que iniciaba todo. Escribí una respuesta, aceptando encontrarnos en una cafetería del otro lado del pueblo, en algún lugar neutral donde no nos toparíamos con gente que conocíamos. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Andrea apareció 5 minutos después, viéndose completamente diferente de la persona pulida que recordaba del grupo de amigas de Sofía. Tenía círculos oscuros bajo los ojos y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Su ropa estaba arrugada como si la hubiera agarrado del suelo. Pidió un café con manos temblorosas y se sentó frente a mí en una mesa de esquina. Nos miramos por un momento antes de que empezara a hablar. Su voz estaba silenciosa y cansada. Me agradeció por aceptar encontrarnos y dijo que sabía que probablemente la odiaba. Quería que entendiera lo que realmente pasó entre ella y Tomás. Andrea explicó que Tomás la persiguió intensamente después de que se conocieron en mi mixer de salud. La encontró en redes sociales y empezó a mandarle mensajes constantemente. Cumplidos, chistes, invitándola a café. Trató de ignorarlo al principio porque sabía que estaba con Sofía, pero Tomás era persistente. Le dijo que su relación con Sofía era mayormente para mostrar que tenían un entendimiento sobre ver a otras personas. Dijo que Sofía estaba más interesada en la boda que en él, que eran básicamente compañeros de cuarto que se llevaban lo suficientemente bien para planear una vida juntos. Andrea admitió que fue estúpida al creerle. Sabía que sonaba como una excusa típica de engaño, pero Tomás era convincente y encantador, y ella estaba sola después de una mala ruptura. Se dejó arrastrar. Luego trató de terminar las cosas múltiples veces cuando empezó a sentirse culpable, pero Tomás se enojaba, o se ponía triste, o hacía promesas sobre dejar a Sofía después de la boda. Andrea sacó su teléfono y me mostró mensajes de texto de Tomás, cientos de ellos. Los revisé y vi exactamente lo que describió. Tomás, presionándola para encontrarse. Tomás, enojándose cuando ella decía que necesitaba espacio. Tomás, haciendo promesas sobre estar juntos apropiadamente una vez que resolviera las cosas con Sofía. Tomás, manipulando sus emociones con mensajes sobre cuánto la necesitaba, como ella era la única persona que lo entendía. Los mensajes me dieron náuseas. Esto no era solo una aventura entre 2 personas igualmente responsables. Esto era Tomás sistemáticamente manipulando a alguien más joven y menos poderosa que él. Miré a Andrea y la vi diferente de como la había visto antes. No era una villana. Era otra persona que Tomás había usado para su propio beneficio. El verdadero villano era Tomás, quien había manipulado tanto a Andrea como a Sofía mientras pretendía ser un buen tipo. Andrea guardó su teléfono y miró hacia abajo a su taza de café. Me dijo que había estado tratando de contactar a Sofía por semanas ahora, enviando mensajes y correos e incluso apareciendo en la casa de mis padres una vez. Nada funcionó. Sofía bloqueó su número y se rehusó a abrir la puerta. También había perdido la mayoría de su grupo de amigas, porque todos escogieron lados, y la mayoría de la gente escogió el lado de Sofía. La voz de Andrea se puso silenciosa cuando dijo que entendía por qué la gente escogió a Sofía, que merecía perder esas amistades después de lo que hizo. Luego me hizo una pregunta que no esperaba. Quería saber si pensaba que Sofía algún día la perdonaría. Me senté ahí por un minuto sin saber qué decir. La respuesta honesta era, no tenía idea porque realmente no conocía a mi hermana para nada, no de ninguna manera real.
Le dije a Andrea que no podía responder eso, que Sofía y yo no éramos lo suficientemente cercanas para que yo predijera lo que haría. Andrea asintió como si esperara esa respuesta. Me agradeció por encontrarnos y dijo que esperaba que algún día tanto Sofía como yo pudiéramos superar lo que Tomás nos hizo. Dejó la cafetería primero, y me quedé sentada sola terminando mi bebida. Conduje a casa sintiéndome completamente confundida sobre todo. Tomás claramente era el malo que manipuló tanto a Andrea como a Sofía. Pero yo era la que hizo explotar todo frente a 50 personas sin entender qué tan complicada era realmente la situación. Andrea no era alguna persona malvada tratando de robar al hombre de su amiga. Era alguien más joven y menos poderosa que fue arrastrada a las mentiras y manipulación de Tomás. Y Sofía, a pesar de todas las cosas horribles que me había hecho a lo largo de los años, no merecía enterarse del engaño de su marido en su propia recepción de boda. Seguí pensando en la mirada en su cara cuando dije el nombre de Tomás en ese micrófono, la manera en que todo su cuerpo se puso rígido, la manera en que se volteó a mirarlo con su vestido blanco, ondeando alrededor de sus piernas. Había querido lastimarla de vuelta por la cosa del vestido rojo y por 30 años de ser tratada como basura, y definitivamente logré lastimarla. Pero ahora, no estaba segura de que ese éxito se sintiera tan bien como pensé que se sentiría. Pasó un mes sin contacto de mi familia. Mis padres no llamaron o escribieron. Sofía obviamente no se comunicó. Iba al trabajo todos los días a mi firma de contabilidad y regresaba a casa mi casa y trataba de no pensar en la boda. Entonces mi madre llamó y preguntó si quería almorzar con ella, solo nosotras dos. Su voz sonaba diferente en el teléfono, menos fría de lo que había sido en sus mensajes previos. Acepté encontrarme con ella en un restaurante en el centro. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Casi no la reconocí al principio porque se veía mucho más vieja de lo que recordaba. Su cara tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y la boca. Su cabello parecía más gris. Se veía cansada de una manera que iba más profundo que solo no dormir bien, el tipo de cansancio que viene de lidiar con cosas realmente difíciles por mucho tiempo. Ordenamos comida y nos sentamos ahí en silencio incómodo por unos minutos. Entonces mi madre empezó a hablar. Me dijo que Sofía había estado quedándose con ellos desde la boda. No estaba comiendo mucho, solo picoteando comida y dejando la mayoría en su plato. Había dejado de ir al trabajo y su jefe se estaba preocupando por todo el tiempo que estaba tomando libre. Pasaba la mayoría de los días en su viejo cuarto con la puerta cerrada, sin hablarle a nadie sobre lo que pasó. La voz de mi madre se puso más dura cuando me hizo su siguiente pregunta. Quería saber si estaba satisfecha con cómo habían resultado las cosas. Si destruir la boda de Sofía valía cualquier punto que estuviera tratando de hacer. La manera en que lo dijo me hizo sentir como una niña otra vez, como si fuera la niña problema que siempre causaba problemas. Puse mi tenedor y miré a mi madre. Le dije que no destruí la boda de Sofía. Tomás la destruyó al engañarla. Y Sofía ayudó a destruirla tratándome como basura por 30 años. La cara de mi madre hizo esta pequeña mueca cuando dije eso, pero no discutió conmigo o me dijo que estaba equivocada. Solo se sentó ahí mirando su plato, y fue entonces cuando entendí algo. Sabía que tenía razón, aunque no podía decirlo en voz alta. Sabía que Sofía me había tratado mal. Sabía que ella y mi padre lo habían permitido. Comimos en silencio por un rato. Entonces mi madre dijo algo que nunca esperé escuchar de ella. Dijo que tal vez ella y mi padre habían favorecido a Sofía cuando estábamos creciendo. No dijo perdón exactamente, pero admitió que cometieron errores en cómo manejaron la relación entre nosotras. Y esos errores crearon mucha de la ira que salió en la boda. Solo la miré porque en 30 años nunca había reconocido nada así antes. Siempre era Sofía esto y Sofía aquello. Siempre me decían que fuera comprensiva, que le diera espacio a Sofía, que no complicara las cosas. Le pregunté por qué favorecieron a Sofía, qué la hacía más especial o más merecedora de su atención y amor. Mi madre luchó para responder. Movió su comida en su plato y no me miró por mucho tiempo. Cuando habló, dijo que Sofía era su primera hija, y ellos eran padres jóvenes que no sabían lo que estaban haciendo. No sabían cómo dividir su atención entre dos hijas que tenían personalidades realmente diferentes. Lo dijo como si eso explicara todo, como si ser la primera hija fuera razón suficientemente buena para recibir todo el apoyo, mientras la segunda hija no recibía nada. Entonces, mi madre me dijo algo que nunca supe. Dijo que Sofía tenía ansiedad realmente mala cuando era pequeña, como ansiedad seria, que necesitaba terapia y a veces medicina. Me quedé sentada conmocionada porque nadie me había mencionado esto antes. Mi madre explicó que la necesidad de Sofía de controlar todo y ser perfecta todo el tiempo venía de miedo profundo de no ser lo suficientemente buena. Y la manera en que me trataba era en parte sobre lidiar con sus propias preocupaciones y miedos. Me hacía sentir pequeña porque se sentía pequeña por dentro. Escuché todo esto y sentí algo moverse en mi pecho. No excusaba lo que Sofía me hizo. No hacía que el corte de cabello o los rumores o las constantes humillaciones estuvieran bien, pero me hizo verla como más complicada que solo la niña dorada que disfrutaba hacer mi vida miserable. Estaba luchando con sus propios problemas que nuestros padres no manejaron bien, y yo era daño colateral en sus intentos de sentirse mejor sobre sí misma. Mi madre se estiró sobre la mesa, pero no tocó del todo mi mano. Preguntó si estaría dispuesta a hablar con Sofía con un terapeuta familiar ahí para ayudar, para tratar de resolver algunos de los problemas entre nosotras. No respondí inmediatamente porque parte de mí quería decir no, quería mantener la distancia que finalmente había creado, pero otra parte de mí reconoció algo importante.
Toda la ira que había estado cargando realmente no me había traído paz. Hacer explotar la boda de Sofía no había arreglado nada dentro de mí. Le dije a mi madre que lo pensaría. Asintió, y terminamos nuestro almuerzo hablando de cosas pequeñas que no importaban. Ambas evitando la conversación más grande que acabábamos de tener. Pasaron 5 semanas y caí en una rutina de trabajo y evitar eventos familiares. Eugenio me llamó un martes por la tarde mientras estaba revisando documentos fiscales para un cliente. Preguntó si tenía un minuto para hablar sobre la situación de la boda. Dije que sí, y me dijo algo que no esperaba. Varios invitados lo habían contactado privadamente diciendo que respetaban lo que hice. Dijeron que alguien necesitaba impedir que Tomás atrapara a Sofía en un matrimonio construido sobre mentiras. Mi timing fue dramático, pero protegió a mi hermana de cometer un error enorme. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono sin saber qué decir, porque había pasado semanas asumiendo que todos pensaban que era una persona horrible. Eugenio siguió hablando, y mencionó que la reputación de Tomás en el hospital había recibido un golpe serio. Los colegas estaban cuestionando su carácter y juicio. Algunos de sus pacientes pidieron cirujanos diferentes porque se sentían incómodos con su comportamiento personal, aunque no tenía nada que ver con sus habilidades médicas. Eugenio dijo que la administración del hospital estaba observando la situación de cerca. Luego me dijo algo que hizo mi pecho sentirse apretado. Sofía había empezado terapia y estaba trabajando en asuntos que iban mucho más allá de solo la boda fallida. Estaba hablando de nuestra infancia y su tratamiento hacia mí, empezando a reconocer patrones de los que no estaba consciente antes. Agradecí a Eugenio por llamar y me quedé sentada en mi escritorio por mucho tiempo después de que colgamos. Una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. El mensaje era corto y formal, preguntando si estaba dispuesta a encontrarme con ella y un terapeuta. Dijo que entendía si no estaba lista, pero esperaba que lo considerara. No había ira en el mensaje, no defensiva, solo una petición simple que se sentía diferente de cualquier cosa que me hubiera enviado antes. Miré el mensaje por 2 días antes de responder que sí. La oficina de terapia estaba en un edificio médico aburrido en el centro, con paredes beige y sillas incómodas en la sala de espera. Sofía llegó 5 minutos después de mí, usando jeans y un suéter con el cabello recogido, sin maquillaje. Se veía más pequeña de alguna manera. Nos sentamos en extremos opuestos de un sofá, mientras la terapeuta se presentó y explicó cómo funcionaría la sesión. Ambas nos sentamos rígidas evitando contacto visual, como extrañas forzadas a compartir espacio. La terapeuta nos pidió a cada una describir nuestra experiencia de crecer juntas. Sofía fue primero y la escuché hablar sobre sentir presión intensa para ser perfecta, para hacer orgullosos a nuestros padres, para probar que valía su atención y amor. Dijo que descargó su ansiedad en mí, porque yo parecía naturalmente confiada y capaz sin siquiera intentar. Eso la hacía sentir que no era lo suficientemente buena. Quise interrumpir y decir que eso era ridículo porque siempre fue la favorita, pero me quedé callada. Cuando fue mi turno, describí sentirme invisible y pequeña, como si nada de lo que hiciera importara porque Sofía siempre era el centro de todo. Expliqué que sus constantes humillaciones me hicieron dudar de mí misma por años. Construir mi negocio y comprar mi casa fueron en parte sobre probar que tenía valor a pesar de su tratamiento. Mi voz se quebró cuando hablé del incidente del corte de cabello y qué tan asustada estaba al despertar para encontrar pedazos de mi cabello que se habían ido. Sofía empezó a llorar primero. Luego yo también estaba llorando. La terapeuta nos pasó pañuelos y dijo algo sobre cómo ambas experimentamos la misma familia de maneras completamente diferentes. Cómo los errores de nuestros padres crearon problemas entre nosotras que descargamos una en la otra en lugar de abordar la fuente real. Dijo, ambas fueron víctimas de mala crianza de diferentes maneras. Eso golpeó algo en mi pecho que no quería reconocer. Sofía me miró con ojos rojos y se disculpó por el vestido rojo, por años de hacerme sentir pequeña. Admitió que estaba tratando de controlarme porque se sentía tan fuera de control en su propia vida. Me disculpé por la humillación pública en su boda, por elegir la manera más cruel posible de revelar información que necesitaba saber. Ambas nos quedamos sentadas ahí llorando y exhaustas, como si hubiéramos corrido una maratón. La terapeuta programó otra sesión para la siguiente semana. 2 meses después de la boda, Sofía y yo nos encontramos para café sin la terapeuta presente. Escogimos un lugar donde ninguna de nosotras había estado antes, así que se sentía neutral. Ella pidió un latte y yo tomé café negro, y nos sentamos en una mesa de esquina, sin saber cómo empezar una conversación. Todo lo que dijimos se sentía incómodo y forzado, porque no teníamos nuestros patrones usuales de conflicto en los que apoyarnos. Preguntó sobre mi negocio, y yo pregunté sobre su trabajo. Charla pequeña que se sentía extraña viniendo de nosotras, pero ambas estábamos tratando de construir algo diferente, aunque no teníamos idea de cómo se suponía que debería verse ese algo. Sofía finalmente rompió el silencio bajando su latte y mirándome directamente por primera vez desde que nos sentamos. Dijo que necesitaba decirme algo que la había estado carcomiendo por semanas. Admitió que a pesar de qué tan devastador y humillante fue mi brindis de boda, estaba agradecida de que expuse a Tomás antes de que realmente me casara con él. Su voz se puso silenciosa cuando explicó que después de que todo se desplomó, empezó a investigar la vida de Tomás y encontró evidencia de otras aventuras. Andrea no fue su primera. Había una enfermera en el hospital 6 meses antes, una representante farmacéutica antes de esa. Tomás me había estado engañando durante toda su relación, y nunca sospechó nada porque estaba demasiado enfocada en planear la boda perfecta. Me quedé sentada sosteniendo mi taza de café, procesando esta información. Parte de mí quería decir, te lo dije,
Pero logré mantener mi boca cerrada. Sofía se veía más pequeña de lo que la había visto jamás, como si toda la confianza y superioridad se hubieran drenado y dejado atrás a alguien que solo estaba cansada y herida. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de texto que Andrea me había enviado. Las capturas de pantalla revelaron claramente el patrón de manipulación de Tomás. Cómo persiguió a Andrea agresivamente, cómo mintió sobre su relación con Sofía, cómo presionó a Andrea cuando trató de terminar las cosas. Sofía leyó cada mensaje con la mandíbula tensa y las manos temblando ligeramente. Cuando terminó, estaba enojada de nuevo, pero de una manera diferente. Dijo que saber que Andrea también fue manipulada de alguna manera hizo que la traición se sintiera menos personal. No se trataba de que Sofía no fuera lo suficientemente buena o de que Andrea fuera una mejor elección. Se trataba de que Tomás era un depredador que apuntaba a mujeres vulnerables y mentía a todos. Nos quedamos sentadas ahí por otra hora, hablando sobre el patrón de Tomás y cómo ninguna de nosotras lo vio venir. Eventualmente, la conversación se movió a nosotras y lo que venía después. Sugerí que tratáramos de cenar juntas una vez al mes para ver si podíamos reconstruir algún tipo de relación. Sofía aceptó inmediatamente, pero añadió que necesitábamos ser realistas sobre las expectativas. Dijo que reconstruir probablemente tomaría años y podría nunca resultar en la hermandad cercana que cualquiera de nosotras deseaba que pudiéramos tener. Demasiado daño había sido hecho durante demasiados años. Algunas cosas no pueden ser completamente reparadas sin importar qué tan duro trates. Aprecié su honestidad sobre eso. No íbamos a pretender que todo estaba bien ahora solo porque habíamos tenido una sesión de terapia y una cita para café. 3 meses después de la boda, estaba sentada en mi escritorio trabajando en declaraciones de impuestos de clientes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Había enviado una foto de ella sentada en una oficina de terapia con nuestra madre en un lado y nuestro padre en el otro. Los tres se veían incómodos pero determinados. El mensaje debajo de la foto decía: gracias por forzarnos a todos a lidiar con nuestras cosas. Peor dama de honor jamás, pero tal vez la hermana que realmente necesitaba. Sonreí a mi teléfono y sentí algo moverse en mi pecho. A veces la cosa más amorosa que puedes hacer por tu familia es rehusarte a habilitar su disfunción, incluso cuando destruye la ilusión de perfección que todos trabajaron tan duro por mantener.